de retención sumergido suele pasar, hay muros de retención sumergidos, las fórmulas en función del peso del agua, el esfuerzo del suelo y la sobrecarga, ¿no? Igual para los valores de P pasivo también. El P activo sería igual si es que hubiera cargas de agua, si es que hubiera esfuerzos del mismo suelo, y el Q que es la sobrecarga, acá dice, ¿no? En este caso es el empuje ejercido por el agua, cuando hay agua, nivel de agua, va a salir un diagrama por las presiones de agua. Si son las presiones ejercidas por el mismo suelo, es el peso propio del mismo suelo. En este caso un suelo sumergido, ¿no? Y en el otro es el empuje ejercido por la sobrecarga que puede haber, ¿no? Puede ser una carga existente, una sobrecarga temporal, lo que sea. Las deformaciones, aquí este es un suelo típico que está, por ejemplo, para retención de aguas y está totalmente sumergido en agua. Entonces va a haber una presión de agua y una presión de suelo. Podría ser un ejemplo así para el examen. Aquí, por ejemplo, ¿no? Obtener la expresión de empuje activo ejercido total por este relleno. Hay una sobrecarga, ¿no? Hay una falla por cuña aquí, esta es la altura del muro al cual se quiere colocar, que está totalmente sumergido, ¿no? Entonces tengo una presión de U, que viene a ser el peso del agua sobre este material, sobre el seno del alfa, descomponiendo los esfuerzos, ¿no? Descomponiendo, acá hay vectores, un vector que viene a ser la presión U es la presión de poros, ¿no? Tienen otro vector T, que es la presión tangencial, el esfuerzo de corte, y la presión normal, ¿no? Esos tres vectores se descomponen y haciendo el cambio de los vectores, wow. Tengo en este caso un medio, peso específico, h cuadrado, seno de phi, t es igual al valor n, tangente de phi, el ángulo de fricción. Las condiciones de equilibrio se descomponen en fuerzas, en este caso de B, sería la sobrecarga W, que es la que está acá arriba, el peso, ¿no? QS, que es la sobrecarga, H, cotangente descomponiendo, tangente seno menos los valores de las fuerzas normales, en este caso, y las de presión intersticial, ¿no? Descomponiendo la fuerza normal, ¿no? Y descomponiendo el valor de H, tengo la presión finalmente reducida, presión activa, y finalmente descomponiendo, se supone que la expresión pasiva, ¿no? Queda finalmente reducida a la expresión que hemos visto arriba, ¿no? Un medio de peso específico del agua, h cuadrado, más un medio del esfuerzo, peso específico de la masa sumergida, h cuadrado, presión activa, coeficiente de presión activa K sub A, más la sobrecarga H y el esfuerzo de presión activa. Ingeniero, una consulta. Dime, Ingeniero, ¿podemos grabar la clase, un favor? no sé quién la estará grabando, yo no la puedo grabar. A ver, ingeniero, voy a probar. Ya, ya listo. Acá hay un tema, ¿no? Ejemplo de un muro de retención completamente sumergido. Este es un caso muy usual, por ejemplo, en embalses de agua, ¿no? Podría ser hasta una piscina, ¿no? Bueno, N usos. Tengo un muro de contención en una altura que se está dando aquí. Hay una presión del suelo que está saturada también. Me da los vacíos, me da la gravedad de sólidos, el ángulo de fricción y hay un componente de descomposición del ángulo por el tema del agua. Es exactamente el mismo. Bajo condiciones saturadas el ángulo es igual.
Aquí están las presiones ejercidas sobre el muro, ¿no? Me da un empuje de 5.90 y una presión de 1.96 a lo largo de todo el material. Calculo la densidad seca, 1 entre 1.53, porque aquí se le está sumando, ¿no? El peso del agua más 0.53. 270, que es la grado específica de sólidos, por 1 del agua. Tengo que la densidad seca sería 1.77 de esa masa. Y la densidad real del terreno sería 1.77 más 0.53 entre 1.53 por 1, que es la densidad del agua. Esa sería la densidad del terreno. Y finalmente la densidad sumergida sería 211 menos 1, porque está todo bajo el agua, 1,11. Bien, descomponiendo el valor de K en función del ángulo de 30, 1 menos seno sobre 1 más seno, o tangente cuadrada de 45 menos phi medios, queda 0,295. Finalmente el empuje, presión activa sería 1 medio de 1,11, que es la densidad sumergida, 6 cuadrado, que es la altura de esa pantalla, 6 metros de altura, y por el caso A. La presión es de 5.90 toneladas por metro. Bien, entonces aquí me parece que está bastante sencillo. Se convierte el material dentro de un material sumergido, ¿no? ¿Cuál sería el empuje pasivo aquí? En este diagrama. El empuje activo viene del lado del muro, del suelo hacia el muro. El empuje pasivo aquí sería el empuje del agua. O sea, el agua va a sumarle al muro estabilidad contra esta masa de tierra. Probablemente aquí haya una presión bastante fuerte también del agua, ¿no? Va a estar todo el tiempo ahí el agua. Ahora, claro, el tema es que cuando se diseña aquí, no todo el tiempo va a estar lleno de agua. Lleno de agua puede ser su máximo esfuerzo, ¿no? Pero hay momentos en que este agua se tiene que vaciar para limpieza, mantenimiento. ¿Cuáles son esas acciones? O sea, no siempre el empuje activo, pasivo va a estar permanente. Va a ser un empuje pasivo transitorio en realidad. No va a ser perenne, ¿no? Y el siguiente ejemplo, una retención parcialmente sumergida. Es una condición extraña esta del parcialmente sumergido, ¿no? Aquí hay un relleno parcialmente sumergido. ¿No? Esta es la fórmula de demostrar. Aquí tenemos una distribución de presiones efectivas, ¿no? Hay un diagrama que es del suelo seco, vamos a decirlo así, por encima de la napa freática, y un suelo que está por debajo de la napa freática. El peso es el peso propio del suelo, esta masa de tierra, ¿no? Aquí hay esfuerzos que se descomponen en las presiones, los vectores que hay aquí tienen que ver con las presiones del agua, presiones, esfuerzos neutros, fuerzas de corte tangencial, fuerzas normales. Hay dos pesos específicos, uno probablemente saturado, seco, por encima, y otro sumergido debajo del agua. Las alturas son diferentes y las presiones que pueden haber son, en tal caso, el resultante de varios vectores de carga. Haciendo toda esta descomposición de fuerzas analíticas, la presión activa en este caso sería igual a 1 medio del peso específico del material, H cuadrado menos la densidad saturada menos la densidad del agua, ¿no? H', que es la altura donde está el nivel de agua freática, está sumergido, al cuadrado por el caso A. Y aquí hay un ejemplo de muro retención parcialmente sumergido. Se tiene una masa de tierra de 6 metros, de 360, donde hay nivel de agua en el otro lado también, ¿no? Puede ser, a lo mejor esto, por ejemplo, en el caso práctico, podría ser un muro tipo ataguía, ¿no? O sea, un muro en la defensa de un río, quizás, ¿no? Y que colinda con terrenos que a lo mejor son terrenos
agrícolas, ¿no? Secos en la parte de arriba y saturados en la parte baja. El empuje pasivo aquí estaría en el lado del agua, que llega hasta 360, pero podría ser estacionario también ese nivel. No es una carga pasiva permanente. Bien, en este caso van a haber diagramas también distintos, producidos por las presiones propias del suelo más las presiones del agua. Se obtiene un brazo de 8,05 toneladas a una altura de 2,25. Vamos a ver aquí, ¿no? Utilizando los ejemplos del anterior, a las presiones a 240, se supone que 6 menos 3, 360 es 240. 1,75, que es el peso específico seco, 240 la altura de esa masa, por 0,295, 1,24 toneladas metro cuadrado. Presión adicional en la base, 1,11, que salía del valor anterior, ¿recuerdan? 3,6, 1,11 es la densidad sumergida, ¿no? 3,6 es la altura del agua que ejerce allí, en este caso el agua para este lado, ¿no? Por 0,295 y esto me da 1,18. Ya tengo el segundo diagrama. Ahora hay una fuerza resultante aquí, ¿no? 1,75, que es la presión, vamos a decir, saturada encima del agua o seca, 6 cuadrada, y el 0,64 por 3,6 al cuadrado, ¿no? Bien, esto por 0,295, finalmente tengo una fuerza resultante de 8,05, que es la que actúa finalmente allí. La altura resultante sería 9,25, que es el diagrama 6 tercios, ¿no? Que actúa en la mitad, ¿no? Menos 1,20 por 1,2. Este actúa 360 entre 3, ¿no? Sería 1,2 y la fuerza resultante 8,05. La altura resultante de esa presión de empuje total será a 2,25 desde el fondo de la pantalla. Si el problema pidiera desde el nivel de terreno natural, seguramente sería 6 menos 2,25, ¿no? Sería otro el valor. Para ese caso sería 6 menos 2,25 a 3,75 sería el empuje para este caso. ¿Ya? Bien, nivel freático suspendido en el relleno. Podría darse este caso. Es una pantalla de material arenoso que justamente se ha colocado ahí como un filtro, ¿no? Para contener a toda esa masa de agua, ¿no? Probablemente sea una zona colindante con un jardín donde la inundan todo el tiempo, sea un terreno especial de un campo experimental para ciertos tipos de análisis. Habría que ver el uso. La densidad 2,10 toneladas por cubo. El ángulo de fricción en condiciones secas y saturadas es exactamente el mismo, 30 grados. El estrato de abajo es impermeable. Calcular el empuje horizontal sobre el muro. Bien, del ejemplo anterior teníamos 5,90, 1,96. Sería el empuje propio del suelo, ¿verdad? Y del empuje hidrostático, o sea, de las fuerzas de agua, tendría 18 y 6. Sacando la composición de las fuerzas, ¿no? En este caso sería 23,2 su empuje total y 23,1 descomponiendo en el otro ángulo, ¿no? Produciendo un ángulo de 2,95, ¿no? Bastante pequeño. ¿Sí? El libro de William Lambert es un muy buen libro. Bien. Cuando el relleno tiene un tren inclinado, este es un caso especial. 6 metros, hay un drenaje ahí, desagües, arena, ¿no? 2,10, el ángulo seco y húmedo en condiciones de laboratorio se ha dado con 30 grados. Se coloca un dren de grava, ¿no?
Probablemente este sea un muro, ¿no? Un muro donde se quiere drenar gran cantidad de agua. Se va a haber agua todo el tiempo y tiene que haber una estructura de drenaje, ¿no? Esto evidentemente corresponde a un cálculo hidrológico con la cantidad de agua que puede haber allí. Debe llover una barbaridad y hay que drenar esa agua para que el ángulo de reposo siempre esté en 30 grados, ¿no? Si no hubiera ese drenaje, es probable que el ángulo pueda cambiar, se produzca un sobreempuje y esto puede ser peligroso. Bien, aquí se analiza, por ejemplo, las cargas de presión a lo largo del drain, ¿no? Se analiza la lluvia como si fueran unas mallas grid, ¿no? Cómo va a ir dándose el nivel del agua a través de todo este plano de referencia, ¿no? Bien. Me voy aquí, saco mi empuje, que es un medio de esfuerzo del terreno a altura de la pantalla, el K activo, ¿no? Y tengo un esfuerzo de 11.1 toneladas, siendo la presión en la parte baja, producto del tema del drain, ¿no? De 3.70 toneladas metro cuadrado, utilizando las fórmulas que estaban ahí arriba, ¿no? Aquí el análisis definitivamente cuando hay drain, la presión se reduce. Vimos un ejemplo la semana pasada que se reducía prácticamente a la mitad y hasta un poco más. Creo que salió 2.40 veces menos, ¿no? O sea, el drenaje tiene que haber en un muro, sí o sí. No puede dejar de haber drenaje en un muro. Tiene que haber. Entonces, si no tiene drenaje, es muy peligroso. El muro tiene que tener drenaje. ¿Cuántos? Bueno, se supone que esta gráfica no significa que solo por aquí cae, ¿no? Probablemente hayan más tubos aquí. Por eso que aquí lo analiza 120, 240, 360, 480. Una pantalla de muros puede generar tener varios lloradores, ¿no? A varias distancias distintas también, ¿no? Obviamente no voy a estar dibujando todo eso aquí, no es un plano de detalle. Seguramente un plano de detalle puede sacarse, ¿no? La lluvia necesaria para producir la saturación completa del relleno es la permeabilidad, el valor K. Para una arena fina con una permeabilidad 10 a la menos 3, se produciría un empuje de 11.1, ¿no? Por efecto de una lluvia permanente de 36 milímetros por hora. O sea, esa es la intensidad. ¿Qué es la intensidad? A ver, la intensidad yo en la ducha, por ejemplo, ¿no? Yo puedo regular en la ducha la caída de agua. Puedo ponerlo al máximo, esa es la intensidad máxima de lluvia. Pero la intensidad no es permanente, tiene tiempos, ¿no? Pero en esa intensidad máxima, que puede ser 20, 30 minutos, puede inundar toda una ciudad, ¿no? Entonces, se supone que esas consideraciones pues, tienen unos análisis especiales que seguramente los van a detallar en hidrología, ¿no? Donde hay métodos para determinar esas intensidades mediante pluviómetros, ¿no? Las lluvias menores de empuje sería intermedio de 9.25. O sea, una lluvia menor produciría una menor intensidad de presión. Yo tengo que ponerme en el caso más crítico, ¿no? Probablemente tendría el relleno más seco, ¿no? El empleo de un relleno suficientemente permeable puede impedir la saturación, incluso bajo el aguacero más fuerte. Los materiales como la arena gruesa son buenísimos para el drenaje. Relleno con un dren vertical. Y en el de acá hemos visto un dren prácticamente inclinado, ¿no? Puede haber un dren vertical. Cuando se da esta figura, el agua que pueda venir por acá puede tener un determinado flujo por filtración, pero cuando esta agua tiene caudal, cuando ustedes excaven
y encuentren agua, dos observaciones. Yo generalmente agarro un papelito siempre, ¿no? Un papelito así, tipo barquito, un barquito. Colóquenlo en el fondo, ¿no? Un papelito disimuladamente, ¿no? Si el papelito comienza a correr, significa que esa agua freática tiene corriente, tiene caudal, ¿no? Una cosa es cuando el agua está estática o tiene un flujo muy débil, ¿no? Pero si a la hora de excavar el agua tiene corriente, ya no bastaría con un dren en esta circunstancia, ¿no? Eso es mucho más peligroso. Tendría que hacerse un dren vertical. Columnas de arena, que le llaman, columnas de grava también. Estas acotaciones se dan evidentemente en casos ya muy súper críticos, ¿no? Aquí se trabaja en una hipótesis distinta, ¿no? Acá existen presiones intersticiales positivas a lo largo de todos los contornos supuestos. El empuje en un caso de un dren vertical será superior al del caso de un inclinado, definitivamente, ¿no? La presión intersticial es nula en todos los puntos del dren vertical. La carga total del dren debe ser igual a la altura geométrica. O sea, la presión es en toda la altura de la pantalla, ¿no? Bien, vamos a ver aquí, en estos casos los flujos suelen ser bastante diferentes. Un análisis de un relleno con dren vertical. Se pueden ver los drenes verticales, la arena saturada, los ángulos de fricción, y se pueden ver los posibles flujos. Esta hipótesis me la doy yo, ¿no? Como pueden ver, aquí se coloca un material de grava, ¿no? Puede ir revestido con un geotextil, si se da el caso, ¿no? La idea es que este material gravoso controle esta presión, porque eso al venir con caudal, al venir con corriente, es como si fuera un río, pero en micro miniatura, donde tengo que colocar una especie de rompeolas a esa misma escala. La piedra trabajaría mucho mejor aquí. Generalmente los drenes verticales son con gravas o con un alto porcentaje de gravas. Por ejemplo, un 60% de piedra y un 40% de arena gruesa puede ser. Aquí está modelando para esta altura con los flujos de agua que puedan venir aquí. Se hace un análisis potencial de las posibles fluctuaciones de las presiones del agua. Se van los puntos hipotéticos, ¿no? Las alturas piezométricas, la variación de longitud, y con esta longitud total acumulada parcial, no puedo hacer escala, tengo más o menos 8.51 impresiones de agua del muro por el 1, que es la densidad, ¿no?, del agua. Probablemente tendría una altura de 8.51 toneladas por metro lineal. Bien, aquí también se va a descomponer en varias fuerzas, ¿no? Fuerzas normales, fuerzas de presión neutra. Ya tengo el valor. Se supone un ángulo de cuña de 45, siempre esa es la hipótesis general. Un ángulo que puede ocasionar el desplazamiento de tierras. Se descompone esto en varios vectores. Finalmente la presión queda en función de estas fuerzas de descomposición, ¿no?, del peso propio de la masa del suelo, la presión intersticial, el esfuerzo neutro, el esfuerzo friccionante y el empuje, en este caso, pasivo. Más o menos esto quedaría aproximadamente la ecuación, reemplazando con todos estos valores. Y con todos estos ángulos me queda aproximadamente 14.5 toneladas por metro. Es una presión bastante mayor a la que calculamos por acá. Queda de 3.70 a 11.1
1 tonelada, ¿no? Aquí la cosa aumenta, ¿no? Muro de gravedad con relleno cohesivo. Bueno, aquí evidentemente no es un caso usual. Podría ser que a lo mejor en la zona donde estoy se hace necesario colocar muro de contención, pero a lo mejor estoy lejos de colocar un material de filtro porque no existe ese material. A lo mejor estoy en un lugar que estoy a 30 kilómetros de una distancia donde hay buenos materiales y no me queda otra que conectarlo con este tipo de suelos. No sería lo ideal, ¿no? No sería lo ideal, pero puede darse el caso, ¿no? Aquí la cosa cambia de una manera distinta, ¿no? Las fuerzas son las mismas, presión activa, normales, pesos totales, tangenciales, los vectores se descomponen en varias fuerzas, ¿no? Vamos a ver un caso cuando hay este tipo de esfuerzos sobre suelos cohesivos. Esto también lo habíamos visto, ¿no? La ecuación de Moore-Coulomb, ¿no? C es la cohesión, esfuerzo, presión, esfuerzo efectivo, tangente de phi, es el ángulo de fricción. Aquí se tiene una descomposición sobre un suelo arcilloso, hay una presión pasiva, que puede ser otro material sobre el que actúa. Aquí la presión pasiva es al contrario, el numerador suma y el denominador resta. Por eso que el coeficiente pasivo siempre es mucho mayor que el coeficiente activo. Porque a diferencia del activo, el numerador resta y el denominador suma. Bien, aquí se tiene un envolvente de Mort, ¿no? Para el caso de este tipo de presiones efectivas sobre los muros. Aquí ya hay el factor cohesión, porque es un suelo cohesivo, va a haber un valor cohesión, por lo tanto la ecuación o la recta va a ser un poquito más grande, ¿no? Menos elevada que la de la suelo no cohesivo, ¿no? Donde apunta al cero y es más alta la recta. Aquí hay un esfuerzo que es obviamente producto de esa masa, de esa profundidad, por esa presión, de ese peso específico. Los rellenos arcillosos por encima del nivel freático, por efecto de saturación, por efecto capilar, puede haber un grado de saturación bastante alto. Si bien es cierto, la arcilla demora mucho en filtrar el agua, pero se logra dar la filtración en el tiempo. Y al lograr esta filtración en el tiempo, produce cambios en el comportamiento de la arcilla. Por encima del nivel freático, la presión intersticial es negativa y la presión efectiva es superior a la total. La presión efectiva horizontal tiene un término extra, correspondiente a la tensión capilar. La tensión capilar es cuando tiende a levantarse el nivel de agua, ¿no? Aquí se pueden dar efectos capilares produciendo una cohesión aparente, ¿no? El empuje de agua intersticial en la parte del efecto de cohesión aparente está incluido en este término. Van a haber variaciones reales de presiones, ¿no? Vamos a ver los rellenos con arcilla normalmente consolidada. Consolidada es cuando encima de eso se ha colocado una carga, ¿no? La arcilla superficial tiene una resistencia al corte nula. El empuje sobre un muro de retención será exactamente el mismo, ejercido por una arena del mismo peso y el ángulo de fricción. Pero el nivel freático está por debajo de la superficie y van a existir tensiones capilares de agua intersticial del relleno, dando lugar así a una cohesión aparente también en la arcilla. Cuando existe esta arcilla normalmente consolidada, sufre una gran variación de volumen al comprimirse y romperse, se hincha, ¿no? Va a haber una gran deformación horizontal para movilizar completamente la resistencia pasiva del relleno, que puede estar normalmente consolidado.
Vamos a ver aquí. Empuje pasivo en un suelo con cohesión. Tenemos la arcilla, tenemos la densidad, está evidentemente un material sumergido. Tenemos la cohesión, tenemos el ángulo de fricción, la cuña, tenemos los vectores ahí, normal, fricción, tangencia, fuerza corte, peso. La descomposición, están las fórmulas allí. Se tiene la descomposición para fuerza normal, la fuerza de empuje, en función de esos ángulos, ¿no? Y se tiene aquí una interesante ecuación. El P pasivo es igual a 1/2 de la densidad, en este caso sumergida, por el H cuadrado, el valor de M, phi, ¿no? 2 veces o el Ka, ¿no? Kp sería K pasivo, también en los libros, otros libros se le da esa denominación M, es el K pasivo. 2 veces C por H por la raíz de ese K pasivo. Suma aquí, ¿no? El pasivo suma. En el empuje activo sería resta. Cuando hay empuje activo va a haber acá un efecto de grieta de tensión, que no es el caso aquí porque es un empuje pasivo. ¿Cómo determina esa influencia en la cohesión sobre ese empuje activo? Vamos a ver aquí un ejemplo de empuje pasivo, un relleno saturado. Ahí hay una arcilla, densidad, cohesión, ángulo de fricción. Ajá. No existe transmisión de esfuerzos tangenciales entre la arcilla y el muro. Se desprecia, ¿no?, la fricción. Vamos a ver qué tanto el empuje pasivo puede ayudar aquí a este muro. Presión pasiva será igual a estos esfuerzos. 10-12, que es el esfuerzo del agua por la altura, que es uno de los que actúa aquí. El esfuerzo, en este caso, los esfuerzos propios del suelo y la propia cohesión. Me da 49.1 toneladas por metro cada lineal del muro. Esto actúa a una altura del brazo del fondo de 1.73. Ahí están las presiones que van a haber sobre el muro. Presiones por la cohesión. Ajá, que es el valor de 3.14. Presiones debido a la fricción. Y presiones intersticiales, los esfuerzos del agua, que deben ser los esfuerzos que descomponen esta fuerza. En aquí ya se ha hecho un esfuerzo de las presiones por círculo de Moore, de estos esfuerzos que están aquí, en tonelada por metro cuadrado aquí ya, ¿no? Se puede ver un mayor de desviación variable, ¿no?, para el empuje pasivo. No hay transmisión de esfuerzos tangenciales sobre la arcilla del muro, o sea, no se desprecia ese tipo de contactos. Este es un empuje pasivo en el caso de saturación capilar, ¿no? Se tiende hacia ascender, ¿no? El nivel del agua no está estático todo el tiempo y tiende a ascender, a subir. Cuando hay grieta de tensión, generalmente es cuando hay, la naturaleza propia de la arcilla tiende a tener ese comportamiento de agrietarse, ¿no?, cuando está en su límite de contracción, y a hincharse cuando está en su límite líquido. Aquí sí hay que considerar ese problema de la grieta de tensión. ¿Qué es la grieta de tensión? Bueno, básicamente es el efecto de la tensión en toda la parte superior del relleno. Es improbable que el esqueleto mineral de un suelo pueda soportar tensiones, al menos durante un periodo prolongado de tiempo. Hay una tendencia a la apertura de grietas de tensión situado tras un muro de retención.
Estas grietas de tensión están asociadas con la deformación horizontal inherente al estado de presión lateral. No constituye un problema en el caso de empuje pasivo debido a que existe una compresión horizontal. Aquí se trata de explicar esta deformación en función del corte. En el caso de arcilla sobreconsolidada, esta curva pasa por el origen y muy cerca de él. Resulta necesario modificar el método de cálculo utilizado para determinar empuje activo y calcular en primer lugar la altura máxima de ese corte vertical en el terreno puede mantenerse, ¿no? Aquí se puede ver un esfuerzo más o menos en laboratorio de cómo se puede ver ese esfuerzo simulado de tensiones. ¿Eh? Acá no significa que la cohesión esté nula, simplemente que aquí se producen esfuerzos de tracción. O sea, aquí se está produciendo tracción por la cohesión, para el lado negativo. Pero a partir de aquí es la cohesión, ¿no? Hasta donde puede trabajar sin que esto se deforme. Y esta es la ecuación de la grieta de tensión, la profundidad. 2 veces C raíz del K, en este caso sería el K activo, sobre el peso específico. Algunos autores le dan 2C sobre el peso específico nada más, ¿no? Yo voy a dar la ecuación, ¿ya? Porque son variaciones que los autores han dado. Yo me quedo con el 2C entre el peso específico que me da un valor más seguro. En aquí, por ejemplo, un empuje pasivo en saturación capilar. La arcilla con las mismas propiedades del 23.8, 4.5 y a 1.50 aparece esto, ¿no? Y tengo una presión de cohesión total que vendría a ser la cohesión real más la cohesión aparente. Cohesión real, el valor de 1, que es la que tiene el suelo. Y la aparente viene a ser esta altura por 1, una tangente bastante amplia aquí, ¿no? 250, 25 debe ser. Bueno, 1 más 0.7, 1.70 toneladas metro cuadrado. Vendría a ser la cohesión total. O sea, la cohesión real más la aparente. En presión pasiva sería 10-15, que era la presión por cohesión. 24.9, que era la presión de aquí, que era la presión por sobrecarga, y 2.17, que viene a ser la cohesión, ¿no? 3.12, que es la presión en la tensión, en este caso propia de esta grieta de tensión del suelo. Bien. Aquí está la ecuación, la presión activa, la cohesión resta aquí. Empuje activo de un relleno en cohesión. 4.5, 10.15, que era el valor que estaba ahí arriba. El 10.15 entre 2.46, ¿no? 9 en la raíz de 2.46. La presión activa es 8.5 toneladas metro. Las presiones por cohesión más las presiones propias del suelo, ¿no? Y la presión del agua. Al haber cohesión también el lado negativo significa que hay tensión. Esfuerzos de tracción sobre esfuerzos de compresión. Aquí hay un punto de tensión entre ambos puntos. He probado en el círculo de Moore. Nivel freático por debajo de la superficie del terreno. Es un caso bastante común. Bien, vamos a ver el empuje activo considerando una grieta de tensión. 2, 1, raíz de 2.46, que es el K, 1. 3.13 es la profundidad de la que actúa esa grieta de tensión. Cohesión media movilizada, media le llama aquí, el más conservador. 1, que la cohesión, 1 es una cohesión menos el 3.13 sobre 9, que es
3 cuadrado, ¿no? 0,65 y aquí se le suman todos los esfuerzos, ¿no? Los anteriores quedan presión de agua, presión de empuje propio más la resta de la cohesión. O sea, le baja bastante, ¿no? Eso podía haber, sin cohesión hubiera sido 14 y algo, ¿no? Y aquí están los esfuerzos variables de estas presiones por cohesión, ¿no? Por agua y por los empujes propios del suelo, ¿no? Esfuerzo activo ejercido por un relleno por cohesión aparente. Normalmente consolidado, o sea, había una carga previa allí que se ha activado. La altura es de 3 metros, 2,40 está seco y debajo hay agua. ¿Mm? Cohesión aparente 2,40, que es la altura, por 1 del agua, tangente 22, 0,97. Presión activa será las presiones propias del agua más las presiones propias del suelo menos la cohesión. El valor me da 2,43. Ahí están los esfuerzos propios de, como está en un estado de consolidación, se supone que había una carga previa, ¿no? Los esfuerzos propios de la Tierra, en este caso, obviamente bajo condición saturada, ¿no? Y aquí se puede ver una cohesión bastante alta, ¿no? 2,40 en estado negativo, estado de grieta de tensión, acá hay una tensión evidentemente, y esto está en un punto bastante bajo, ¿no? Los estados, en este caso, por ejemplo, debido a esa cohesión aparente, la grieta de tensión es bastante profunda, ¿no? Se va a soportar bastante aquí este terreno. Ahí está, ¿no? Lo considerado esfuerzos a media altura, ¿no? Bien. Bien, aquí tienen para consultar, vamos a ver otro tema. Esta es el anterior. Solamente va. No. Aquí. En excavaciones apuntaladas. Generalmente estos sistemas se colocan de activación, ¿no? Previo a una excavación, obviamente, ¿no? Se colocan estos elementos horizontales, ¿no? Largueros, en un sentido transversal, denominados codales o puntales, y luego se hincan a ciertos intervalos verticales, denominados costillas. Aquí se tiene uno de estos efectos: planta tal estacado, larguero codal, comienzo de la excavación, se colocan los largueros y así sucesivamente se sigue, ¿no? Ajá, acá están los plantas, cómo van colocados, ¿no?
Obviamente la separación depende mucho del proceso constructivo, también de lo que se quiere hacer allí, lo cual eso puede indicar. Tener una consulta y las distancias de ese entibado también se calcula. A ver, el ancho generalmente por términos de constructivos, no he leído en varios autores, no recomiendan que sean mayores a 5 metros, los anchos. Las separaciones también depende de lo que se quiere hacer, ¿no? A lo mejor hay que izar postes, sacar postes, qué sé yo, cañerías, tuberías antiguas, hay que izarlas. Entonces depende mucho de eso también, del proceso constructivo, porque esto es, al final es básicamente un diseño provisional, nada más, no se va a quedar ahí. Eh, lo que se diseña generalmente es la presión que hay en el puntal, ¿no? Para ver de qué dimensiones va a tener ese larguero. Depende mucho de las condiciones constructivas, básicamente, ¿no? Pero no se requiere mucho para anchos mayores a 5 metros, ¿no? Donde ya excavaciones muy profundas puede ser muy peligroso, muy peligroso. Generalmente en edificios se hacen ya muros pantalla, ¿no? Con sótanos. Ese muro a la larga va a quedar permanente ya. Trabaja como un muro de contención, ¿no? Y refuerza pues mucho mejor frente a una acción sísmica y ese tipo de cosas, ¿no? Bien, estas estructuras, ¿no? Esto, por ejemplo, estos largueros se colocan, por ejemplo, yo he visto en construcciones cuando se hacen en zonas donde hay casonas antiguas, donde esos muros pues no tienen, pues no tienen cimientos, ¿no? Eso tienen más de 500 años ahí, se hacían con quincha, con barro, con piedra, ¿no? Es una estructura que por el tiempo también se deterioran, ¿no? En la ciudad de Trujillo recuerdo que había una casona, la cárcel estaba en el centro de la ciudad, estaba en el centro de la ciudad cuando yo era niño, ¿no? Y era una casona antigua de monjes, donde era la cárcel. Finalmente la sacaron de allí, ¿no? Y hace unos 4 años, creo, cuando estuve allá, se vino abajo el muro, ¿no? Era un muro esos muros pues, coloniales tienen 80 mínimo de ancho, ¿no? Son muros enormes y altos, de 3 metros 50 de altura. Entonces imagínate si eso, la cárcel hubiera estado vigente, ¿no? Se venía abajo eso. Es más, esto ya lo hacen los contratistas, como el Ministerio de Culturas señala que son patrimonio de la humanidad y tanta cosa, no se pueden caer hasta que se caigan solos, ¿no? Algunos contratistas lo que hacen es saturar el suelo, humedecerlo totalmente, inundarlo de agua, ¿no? Y como se inunda de agua y eso ya no soporta más, se viene abajo, ¿no? A veces lo hacen así, algunos son algunas mañas que utilizan algunos contratistas, ¿no? Para que se venga abajo eso. Nos saturan, saben que el muro es viejo y se va a venir abajo, ¿no? Bueno, hemos visto que el incremento de agua hace que esto tenga mayores presiones y se venga y se caiga, ¿no? Porque no tiene la suficiente geometría para resistir y el paso de los años también deteriora mucho sus condiciones. Bien, aquí se tienen algunos temas de los variantes que pueden haber, aquí hablan, ¿no? De los casos constructivos que han habido en otros lados del mundo, cómo se han empleado. Hay algunos diagramas que tienen estas formas, también algunos autores las dan. No es muy usual usarlas, porque no están tampoco tan documentadas, pero es un indicio que se da, ¿no? No siempre la falla del empuje es hacia afuera, también puede ser hacia adentro y en la parte baja, ¿no? Significa que el empuje aquí ha sido mucho mayor que un empuje activo, ¿no? Y genera una consulta. Dime. Acerca de eso es también a causa de la cimentación. Sí, también la cimentación tiene que ver, ¿no? También tiene que ver la cimentación. ¿Y qué altura se le debería dar a esa cimentación? Digo, profundidad del plano.
para cuando hay una estructura así, de este tipo antigua, colonial, así, algo de ese tipo. En realidad depende mucho de la construcción que quieras hacer, porque si vas a hacer entibamiento, porque quieres hacer esa construcción. Ahora, si hay una estructura continua que tiene características de ser muy antigua, apuntalarla provisionalmente puede ser una alternativa, ¿no? Como los punteros largueros que ves aquí, ¿no? Que han colocado estos punteros aquí justo para que no se venga abajo esa estructura del costado. Debe ser un muro antiguo, viejo, qué sé yo, ¿no? La humedad puede ser muy peligroso aquí cuando está en este estado vulnerable. Yo recomiendo que cuando excaven aquí, eh, porque lo he visto, ¿no? Traten de hacer lo más rápido posible el trabajo, ¿no? Vaciar si es posible todo este cerco el mismo día, ¿no? Vaciarlo, llenarlo de concreto lo más rápido y empezar rápidamente a hacer aquí los rellenos y levantar columnas y todo eso, para que esto no esté vulnerable, ¿no? Si no, este es el estado más vulnerable para trabajar. Y si se viene abajo esto de acá, te vas a meter en un lío con el vecino del costado, ¿no? Y eso si es que no hay muertos, porque suele haber también heridos a veces. Bien, bajo estas presiones, ¿no? Acá están las distribuciones que no solamente Terzaghi y Peck han demostrado, hay otros autores también, ¿no? Chebotaryov, en 51. Rall y Peck se basan en la construcción del metro de Nueva York y el de Berlín, ¿no? Donde ellos estuvieron y observaron este tipo de empujes, ¿no? Aquí que dice, por ejemplo, la deformación del suelo modifica en cierto modo la posición de la superficie crítica de la falla teórica y por tanto el empuje varía a algún sistema de sostenimiento. El empuje total sobre una pared entibada puede ser de 10 al 15% mayor que el existente sobre un muro de gravedad, es mucho más alto. Los estados de esfuerzos del suelo tras dos de una excavación entibada se ha descrito frecuentemente como arqueo activo. Aquí se trabaja más o menos los efectos de fuerza sobre este diagrama. Y aquí es donde ven los puntales, ¿no? A, C, E, F. ¿No? Pues esto depende también mucho del proceso constructivo que deseas. Evidentemente, a mayor altura y mayor presión tendrán dimensiones bastante grandes, ¿no? No les extraña que tenga dimensiones enormes. Por eso generalmente se utiliza metálico, ¿no? Que la madera a la larga, la madera se arquea también. Si es que es una madera que no está seca, es otro gran problema también. El acero, en cambio, tiene mayor resistencia con menor área, ¿no? Bien, aquí métodos del proyecto, los diagramas que ellos determinaron era el famoso 0,64 pi h cuadrado k, es decir, un 28% mayor que el empuje activo. O sea, ellos lo sobredimensionaron, ¿no? Así pues, la distribución de presiones propuesta supone que el empuje total puede superar al activo. Sin embargo, existe una segunda razón más importante por la cual el empuje total del proyecto es superior al activo. La distribución real de presiones variará de una sección a otra. Va a variar, ¿no? Según lo prestado que esté cada puntal en el sitio. Bien, aquí se tiene un ejemplo de intivación, arena, un 80 ángulo phi 35. Lo trabaja este diagrama en el otro libro, aparece como según Braja, aparece esto como si fuera una arcilla, ¿no? El concepto del amigo se basa en este principio de acá, ¿no? En el diagrama de Chebotaryov. Bueno, entenderán que William Lambert pues, es un autor inglés que tiene su propia forma de ver y él se basa en esta distribución de Chebotaryov, ¿no? Y da este diagrama, ¿no? Bien, 0,5, 2, 2, 2, 2 son las profundidades que él quiere analizar, ¿no? La separación de los puntales supuestamente, y este es el diagrama, ¿no? Para esta altura le da esta denominación.
¿no? Aquí aparece que es 0.1 de H, perdón, 0.2 de H y 0.2 de H. Calcular las cargas sobre los puntales, el caso A, 0.272. Ya saben, el tangente cuadrado cae 45 menos phi medios por 1,80 por 0 por 8.5 y por 0.8. ¿No? Me da otra codificación, ¿no? Distinta a la de Carter-Sagi. 3.32. Bueno, aquí comienza a sacar los momentos, ¿no? Para el primero, P1 será el 282. ¿No? Comienza a ver los brazos de palanca aquí de momentos. 1.36 debe ser el brazo que actúa, 2.65, 0.40. Tiene los valores de 384, 106, 490, ¿no? A dividido en 2, 245, ¿no? Para el primer diagrama P1. Aquí lo descompone, ¿no? El P1. 1.14, 0.96, 0.40, ¿no? El B lo descompone, ¿no? 265 más 282 menos 245. Y el B me queda en 3.02 toneladas metro. Aquí está el B. Vamos al C y al D. Ahí me presentaron. C y D, como este paso en la parte más recta, no hay problema. Me queda en ambos casos 664. La presión más grande se va a dar acá en la parte intermedia, ¿no? Para este caso. No así en el P5, que se lee, ¿no? Sacando los brazos de momentos aquí por estática, el P5 sería 1.28 y el E 2.59. Finalmente los puntales ahí le quedan P1 2.45, P2 3.02 3.32, P3 6.64, P4 5.91 y P5 1.28. Es evidente que en la altura de 5 metros 10 es donde están los mayores esfuerzos, ¿no? No así en la parte superior ni en la parte baja, ¿no? Donde no hay mayor presión según este diagrama. Generalmente aquí se puede ya uniformizar. Se puede uniformizar. Si yo les digo que van a trabajar con unos puntales de acero o de madera, el sigma es igual a P sobre A, ¿no? El P es el que calculan, el sigma va a depender del material, acero o madera, que son los más usuales. Y el área les diré pues, que quiero que sean puntales circulares, no sé, ¿no? Generalmente se uniformiza con el más grande, ¿no? En este caso diseñarían con 13.7 para uniformizar todas las secciones. Todas las secciones. Cuando trabajar con secciones distintas para una estructura provisional que se va a ir rápido, mejor es uniformizarlo. Ahora, esto no significa que generalmente en la ingeniería práctica, ¿cómo lo manejan los contratistas? Es una de las cosas que también es un poco da cólera, ¿no? Ellos calculan, vamos a decir que tengas una excavación de 20 metros de longitud. Tú les pagas para que entibe los 20 metros, ¿no? Pero generalmente, ¿qué lo hacen? ¿Qué es lo que hacen estos señores? Hacen un apuntalamiento los 5 primeros metros, hacen el trabajo ahí y esos mismos puntales los mueven a los siguientes 5 metros, ¿no? Y así, ¿no? O sea, con el mismo encofrado, vamos a decir, de apuntalamiento, utilizan para todo, ¿no? Bueno, en términos de demora, no sé, pero lo hacen así, ¿no? Para ahorrarse seguramente el tema, ¿no? Ese es un tema de responsabilidad del contratista, ¿no? Finalmente el tema de programación de obra es un tema de él ya, ¿no? Porque finalmente la madera puede tener varios usos, ¿no? Un número limitado de usos, distinto al acero. Es un tema ya constructivo.
Los tupanes se deben dimensionar con un factor de seguridad apropiado para el material que los constituye. Eso también es otra recomendación que hacen, ¿no? Aquí hay algunas pruebas que hicieron estos señores en laboratorio, ¿no? Para probar dónde había los mayores esfuerzos, ¿no? Ajá. Y se puede ver cómo el puntal no es lo suficientemente de una dimensión muy grande y la presión mayor se da justo en la parte intermedia, ¿no? Y también en la parte baja comienza a formarse la famosa cuña aquí, ¿no? Finalmente termina con en la falla o deslizamiento de esta carga. Aquí hay algunos temas, ¿no? Se rompen por panteo, dicen, no están sometidos a presiones excesivas. No es admisible sorprender que un puntal está muy cargado y comience a fallar. El exceso de presión se transmite simplemente de un puntal adyacente. Aquí en el libro se puede ver en el dibujo que utiliza unos puntales, ¿no? Simulando esas cargas y las mayores presiones están en la parte intermedia, ¿no? Por eso es que el diagrama es uniforme en la parte intermedia, ¿no? Que es la posible zona más vulnerable. Bien, muchachos, vamos a dejarlo ahí. Tienen una buena fuente de consulta en el libro de William Lambert. Entonces, a darle, ¿ya? Ingeniero, Dime. los temas que van a venir en el examen son solo empuje lateral y entre ellos entibados y muros de contención. Empuje todavía, muro de contención todavía. Muro de contención todavía tengo que hacer el lunes y martes. Ese sí viene ¿cómo se llama? Para el parcial. Para esta prueba solamente la primera parte, que es fundamentos y entibamiento y empuje a tierras. ¿Ya? Ingeniero, disculpe. Dime. Buenas noches. Hola. Estuve revisando el libro de Brajadas y en la parte de empuje, Ya. en la parte del cálculo del esfuerzo horizontal, que es el coeficiente de presión por el esfuerzo vertical más la presión de poros, en un ejercicio considera que lo resta la presión de poros, o sea, pero en la fórmula aparece que lo suma y aparte hace el cálculo de la presión del agua. Ya, ¿cuándo se ¿Qué resta la presión de poros? Cuando el serio? esfuerzo efectivo se supone que disminuye. O sea, es probable que el nivel del agua haya aumentado, sea ascendido, y lo que hace se asegura y lo resta, ¿no? Que es lo lógico. Sumarlo es a la hora de sumar en el diagrama total, o sea, sobrecarga se suma más los niveles propios del suelo, más la presión del agua. Eso sí se suma. Sí, Pero para el cálculo del agua, netamente se resta en la presión neutra. La presión de poros se resta en ese estrato Claro, o sea, bajo el nivel una freático. cosa son los diagramas. Diagrama de sobrecarga, 1, más diagrama de presión propia del suelo, 2, más presión por aumento del agua, 3, presión por sismo, 4. Todos esos diagramas se van sumando en la corona y en la parte baja. Pero el cálculo interno de cada uno es distinto. La presión de sobrecarga, por ejemplo, es el peso específico por la carga, ¿no? Ajá, la carga más el peso específico por la profundidad. Exactamente. Y eso se supone, eso por ejemplo ahí, no, pero ahí no hay profundidad. Ahí no hay profundidad. Se supone que toda la carga la asume que es en toda la pared. Cuando hay sobrecarga no considera altura. Se supone que ese valor, ¿no? de Q por K, viene a ser la presión que sucede en toda la pantalla. Q por K es. O sea, si es 3 toneladas por metro cuadrado y es 0.55, es 3 toneladas por 0.55. Vamos a decir 0.50. Sería 1.5 toneladas por metro. Significa eso que
que se supone que eso es por cada metro en toda la pantalla. Es a lo largo de toda la pantalla sucede esa carga. Ya, o sea, ahí Ingeniero, no se pone en ninguna el caso del, temperatura. ingeniero, disculpe, en el caso del coeficiente de presión, hay el activo, el reposo y el pasivo. En Sí, el caso del activo, la cohesión está en contra del activo, ¿verdad, ingeniero? claro, Y claro que sí. por criterio de seguridad no se considera, ¿cierto? No, no se considera. No se considera. Entonces, cero lo en ese. Porque tú no sabes si la presión pasiva va a ser permanente. Por el caso que hemos visto hoy de las piscinas esas con agua. Es cierto, el agua le va a ayudar al muro a contrarrestar la presión del suelo, pero se supone que una estructura de retención de agua no está con agua todo el tiempo, ¿no? En algún momento esa agua tiene que sacarse para mantenimiento, para limpieza, o sea, el agua no va a estar permanente ahí para ayudarle al muro. O sea, si yo considero que el agua va a estar todo el tiempo ahí, bacán, no hay ningún problema. Pero lo que pasa es que no va a ser siempre así, ¿no? El agua en realidad viene a ser una presión pasiva temporal. Por eso que algunos autores no la consideran, desprecian la presión pasiva. Ujú. A veces dicen, ¿no? Desprecia la presión pasiva, ¿no? Es por las razones básicamente constructivas, ¿no? No va a estar todo el tiempo. Es que en cierta manera, si coloco el agua todo el tiempo allí, considerando que le va a ayudar al muro, voy a subdimensionar el muro. En vez de ponerle 50 de corona, le pongo 30. Entonces la geometría no va a ser lo suficientemente sola para poder resistir. Siempre va a necesitar del agua, pero el agua no va a estar ahí todo el tiempo. O el terreno que pueda estar al costado, ¿no? ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, a ver, ¿dónde estaba la foto del libro? Ya lo saqué. Bueno, bueno, voy a dibujarlo aquí. Aquí. ¿Qué pasa si aquí diseño? Si aquí hay tierra, que un nivel de tierra por acá, y considero aquí que hay un nivel de tierras para este lado, vamos a decir que está por acá. Y considero esta presión pasiva aquí abajo, la que está del lado izquierdo hacia el muro. Yo no sé si este material va a estar todo el tiempo aquí. Vamos a decir que haga un corte de aquí a unos años y excaven, no sé, y me dejan al muro en el aire. Por eso varios libros que ustedes van a ver allí dicen, ¿no? Se desprecia la presión pasiva. Porque tú no sabes si esa presión pasiva va a estar todo el tiempo ahí. No es seguro, salvo que esté ya pues definida la estructura del proyecto a nivel definitivo, ¿no? Pero si no sabes con seguridad que esa presión va a estar ahí todo el tiempo, es mejor no considerarla. Es más, si hay agua, como hemos visto, hay piscinas, las piscinas, embalses, presas, no todo el tiempo están llenas de agua. Hay momentos que tienen que limpiar, hacer mantenimiento, ver si la pantalla está el agua absorbiendo el concreto. Tiene razones, ¿no? ¿Mm? Listo. Sí, ingeniero, muchas gracias. Listo. Ya muchachos, entonces nos vemos el día lunes a las 9 de la mañana. Yo voy a estar temprano, 9 de la mañana, tratar de entrar para dar indicaciones y 9 días empezando. Listo. Saludos con todos. Bendiciones y buenas noches. Listo.